Muy buenas noches. ¿Todo bien? ¿Bien? Okay. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la charla masterclass con el arquitecto Bruno Stanley sobre el tema que es el edificio Holcim, ¿verdad? Cómo fue todo el diseño y demás. Fue con Bruno. Y la idea es hacer una especie de conversatorio donde uno nos va a explicar, va a dar cómo fue el concepto, cómo fue todo el análisis que se trabajó. Y bueno, daremos un espacio para alguna consulta, ¿verdad? Duda que tengan para la continuación, Bruno. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la espera y perdón por empezar un poco tarde. Hemos preparado esta presentación el tema es cómo vamos a proyectar un edificio. ¿Cómo se proyecta un edificio? Eso es lo que yo les quiero mostrar y lo vamos a ir viendo un poco paso a paso, pero desde un enfoque por el momento. Esto es una presentación que va a seguir después de manera más profunda en un taller con el Luis Alberto Monge. Entonces, en este momento lo que les voy a presentar es los aspectos del clima que dan forma al espacio arquitectónico y cómo uno puede, a través de sensibilizarse al clima, generar una arquitectura. En un futuro taller, como les comentaba, vamos a iniciar de manera mucho más profunda otros aspectos que también intervienen en el proceso proyectual de un edificio, como pueden ser la funcionalidad programática, la poética del espacio, los materiales, el presupuesto, el plazo de la construcción y la realidad del momento cuando se desarrolla el proyecto. Lo otro que me interesa también es que vayan viendo en esto esto es como un aperitivo de lo que va a ser después un taller a través de varios proyectos que hemos diseñado. Pero lo que me interesa que vayan sensibilizándose es al tema del gusto, el placer, el vicio del arquitecto por diseñar. Tiene que haber un gusto en el sentido de que uno siente un placer físico del estar resolviendo algo a través de, en el caso mío, lápiz, papel y borrador. En el caso de ustedes será de otra manera, pero si pueden seguir usando lápiz y papel y borrador, no lo abandonen. Eso todavía sigue siendo mucho más ágil y más directo y más personalizado que las cuestiones que uno puede bajar a través de los sistemas digitales. Entonces, el tema del gusto, de sentir placer, de resolver el desafío que plantea el diseño, resulta, al final de cuentas, en el oficio del arquitecto. El oficio del arquitecto es ese know-how, el zapatero sabe cómo arreglar un zapato. El que arregla la refrigeradora tiene un oficio y sabe cómo se hace las reparaciones y de qué está constituida una refrigeradora y la entiende entera. Un albañil sabe cuánto pesa un bloque, sabe cómo se pega, sabe cómo no se debe pegar y sabe cómo se puede cuidar el bloque. Ese es el oficio, es lo inherente a una actividad. Y eso lo que genera es la cultura de los materiales. La cultura, si uno toma una madera, la mejor manera de ver la primera calidad de la madera es enterrarle la uña. Y uno se da cuenta si es blanda, si es semidura o si es dura. Hay gente
se toma, se pesa, los bloques también uno los puede tomar y si están bien hechos, uno golpea 2 bloques y campanean, lo mismo el ladrillo se golpea también cosido, etc. Esas cosas forman parte de la sabiduría que tiene que tener el arquitecto y que se van aprendiendo con el pasar del tiempo y al final de cuentas lo que sucede es que se tiene un oficio, ese saber hacer las cosas. Les dije que íbamos a hablar de las determinantes del clima para darle forma a un edificio, pero no es la única, después hay otras cosas. La arquitectura surge del clima y de las vivencias de la gente. Una persona que vive en Groenlandia o en Islandia vive en otro clima y tiene otras vivencias y generan también otras culturas. Nosotros vivimos en el paralelo 10, en la zona tropical, que es bastante más ancha y cada vez se va ensanchando más. Ambas variables son el origen de la forma arquitectónica y además la condicionan. Vamos a ver eso en el proyecto del edificio Holcim. Los edificios con esa arquitectura resultante tienen una expresión que es acorde con la latitud tropical en este caso. Una choza, una casa en Talamanca, basta que veamos la foto y nos damos cuenta de en qué latitud del planeta está. Un iglú lo vemos y entendemos de inmediato en cuál latitud del mundo está. Y esas son coherentes con las exigencias del clima y las vivencias y comunican lo que les estoy comentando, el regionalismo del lugar. Todo eso que les estoy hablando, que pueden parecer palabras ahí, se relacionan con una infinidad de cosas de la vida. Y no solo de la vida de los humanos, sino también de la vida del planeta. Mientras más gastamos nosotros en transporte para traer materiales para una obra, más estamos dañando el planeta. Entonces, este tema es importante de poder calibrarlo bien en todo proyecto que uno hace. El paisajismo, más que un proyecto solo estético, que se vea bonito, que tenga armonía, debe considerarse en el mundo contemporáneo como un acondicionador climático cerca del edificio. ¿Por qué? Porque ayuda a refrescar. Refresca el aire, reduce el polvo, calibra la velocidad. La vegetación calibra la velocidad, la reduce, lo mismo reduce el impacto de la lluvia. Y además nos aporta la sombra. Y en los meses secos evitan el paisajismo, evitan las hojas, los árboles, los matorrales, los arbustos, evita que la humedad se evapore. Y la humedad la necesitamos para la vida y para sentirnos bien. Reduce la velocidad de la lluvia, como les decía. Y además, algo fundamental es que contribuye a la biodiversidad y eventualmente aporta también alimentos. Digo eventualmente, pero cuando ustedes, antes de que tengan mi edad, va a ser fundamental que el paisajismo aporte el alimento. Los árboles de las ciudades deben aportar frutas, deben ser comestibles. Cualquier paisajismo que se empiece a hacer, cuando ustedes ya empiecen a practicar, ese va a ser una determinante, que produzcan alimento. Porque no tiene sentido que un árbol cumpla solo una función. Debe cumplir también esta otra, que es alimentar a la gente. Y en el trópico, el paisajismo se diseña en estratos. Primero abajo, después a una cierta altura, hasta 1 metro,
arbolitos de 3 metros y árboles grandes. ¿Esto qué es lo que hace? Ayuda a reducir el calor y ayuda a conservar el microclima y el ecosistema que está debajo de los árboles y la vegetación. El espacio arquitectónico está diseñado para cumplir con lo que se necesita, o sea, con las funciones del programa que nos han solicitado. Pero además tiene que ser expresivo, tiene que ser un espacio que diga algo, que promueva las emociones y las sensaciones de la gente que llega a ese espacio. Y no todos los espacios son iguales. Ese tema es muy grande, lo vamos a ver en otra oportunidad probablemente, porque hay espacios diseñados para producir angustia y hay otros diseñados para producir placer. Y eso nosotros los arquitectos lo dominamos. En el trópico, el espacio es fluido, amplio, transparente y aporta la penumbra. La penumbra es una determinante fundamental de la calidad del espacio porque nos envuelve como una niebla y nos genera una tranquilidad en los ojos y una sensación de frescura. Además está contenido bajo un techo alto, grande, que abarca, que cubre, porque llueve mucho y hay mucho sol. Y además es un espacio, como les decía, que hay que aprovecharse de todo lo que nos tenemos en el lugar para darle carácter. Carácter es personalidad, algo que lo distingue. El techo es un protagonista. No podemos contentarnos con hacer un techo a 2 aguas. Es una quinta fachada. Tenemos que pensarlo con todas esas posibilidades. Una quinta fachada en el sentido de que por ahí vamos a aportar también iluminación, también ventilación y también vistas. Todo eso lo podemos hacer a través del techo. Y como los techos son grandes y abarcan mucha superficie y necesitamos cierta gradiente para sacar el agua, se convierten en zonas ideales como para poder diseñar la cubierta del techo para sacar el aire caliente, meter algo de luz, generar una ventilación, etc. Entonces, él colabora con el diseño del espacio interno. Están juntos. Y nosotros lo hemos despiezado para controlar el ingreso de la luz, ventilar y se integra con las fachadas. Ese es un tema importantísimo que lo van a ver en este proyecto y también en otros proyectos. En estos proyectos que les voy a mostrar, la fachada está integrada con el techo. O sea, no hay precinta, no hay una línea de corte entre el vertical y el plano inclinado del techo. No hay ahí una línea, no hay una precinta. Se mezclan. Y eso entonces es una manera de poder darle una riqueza a la fachada y al edificio en su arquitectura adaptada. En Costa Rica, por la situación del país, el tamaño que tiene, tenemos una materialidad restringida. O sea, no podemos pensar como se podría pensar en países hiperdesarrollados, industrializados, donde tenemos acceso a cualquier material. No, aquí tenemos una materialidad restringida por diferentes razones. Pero esa materialidad restringida no hay que verla como una cosa negativa. Al contrario, hay que verlo como una cosa positiva, donde nosotros, a través del diseño, a través del oficio, a través del gusto por hacer y el vicio por diseñar, le podemos sacar mucho partido. Pero además hay ciertas cosas que son importantes cuando escogemos los materiales para un edificio. Es la reducción del mantenimiento. Vean ustedes la cantidad de edificios que hay con pintura.
que cada 2 o 3 años hay que volver a pintar porque se manchan, porque el clima es muy húmedo y tiene hongos y etcétera. Entonces, considerémoslo eso como un tema fundamental. También aporta texturas. Los materiales se escogen de la oferta local. Eso es lo ideal, buscar los materiales locales. Hay varias razones, pero por el momento dejémoslo ahí. Y la mano de obra también es una mano de obra local. Y si consideramos todo esto, vamos a empezar a concebir dentro de nuestros proyectos algo mucho más amplio, que es la economía circular. Es decir, aquella economía que uno usa un recurso, pero después que pasa el tiempo, ese mismo recurso sirve para otra cosa. Entonces, es una economía circular que lo que hace es reducir el consumo de los recursos que tenemos en el planeta. Las fachadas tienen una participación muy expresiva y significan cosas. Las fachadas que van a ver ustedes significan algo. Cada elemento de esa fachada tiene un significado. Y además es algo significante, bueno, eso lo vamos a ver después. Ellas se despiezan, como se lo voy a mostrar, en varios elementos para cumplir múltiples funciones. Reducen la radiación, crean sombra, paran los rayos del sol, hacen entrar y aceleran la brisa. Las fachadas que están diseñadas para esos objetivos permiten la vista hacia el exterior. Y metiéndonos ya en un tema un poquito más filosófico, porque no lo vamos a pasar solo por encima, significan algo. O sea, son fachadas que tienen una densidad, alta densidad semántica, porque significan cosas. Y si usted ve en el diccionario lo que es algo que significa, que es un significante, es que está en lugar de otra cosa. Significa otra cosa a la que se refiere. Por ejemplo, en la arquitectura, un alero significa el sol y la lluvia, porque nos ayuda a proteger la pared y nos ayuda a dar sombra. O sea, el significado que tiene es eso. Y ahí viene todo el tema de la semiótica y de la semántica, pero les decía que son fachadas las que van a ver con alto contenido de significación. No son fachadas planas, por supuesto. Les decía que todo esto lo vamos a ver de manera introductoria en el proyecto de Holcim, Costa Rica. Y otra cosa que les quiero decir, y que estaba hablando con Luis Alberto, es que hagan arquitectura tica, contemporánea, pero, como lo he dicho muchas veces, arquitectura del gallo pinto gourmet. O sea, con lo que tenemos arroz y frijoles, tenemos zinc, tenemos bloques, tenemos una cantidad limitada de materiales, pero con eso hagamos algo de calidad, de dignidad. Y modestia aparte, les quiero mostrar también este edificio porque ha representado a Costa Rica en el mundo en momentos importantes, como haber sido pionero del diseño sostenible en el mundo. En el Congreso Mundial de Arquitectos en Italia, en Turín, hicieron una sección de 7 edificios importantes. Y dentro había gente de Luxemburgo, de Bélgica, de Italia, de Canadá, de Alemania, etcétera, Japón. 7 edificios, 7 arquitectos se llamaban. Y también estaba Costa Rica ahí. El edificio Holcim, en San José.
Eso evidentemente, esto es en el 2008. El edificio se construyó en el 2004. Ya llevaba 4 años de haber estado presentándose en Argentina, en México, etcétera, y siendo motivo de muchas publicaciones, artículos y libros. ¿Por qué? Porque era pionero. Era una cosa hecha en Costa Rica, con operarios costarricenses, con intelecto costarricense, nacido en esas condiciones. Y logró entonces tener una presencia por lo que representaba. En esa oportunidad del Congreso Mundial de Arquitectos de la Unión Internacional de Arquitectos en Turín, Italia, en la sección 7 Buildings, 7 Architects, yo di una conferencia que es corta y que se la voy a leer y que se llamaba Las fachadas tropicales desmaterializadas. El edificio Holcim en Costa Rica. Y el clima natural es un recurso importante que debe ser aprovechado para lograr el confort en los edificios y como estrategia de reducción energética. La arquitectura bioclimática es un enfoque coherente y sostenible para sintonizar el diseño arquitectónico con el medio ambiente, además de su potencial para que la población la pueda replicar fácilmente. Esta es una presentación del 2008 sobre un edificio que se hizo en el 2004. O sea, recién se empezaba a hablar de la construcción sostenible. La fundación de Holcim Foundation para la construcción sostenible es del 2004, justo cuando el edificio se inauguró. Por eso, diseñar con el clima es aprovechar los recursos que nos ofrece para lograr el confort. Es una práctica adecuada y válida para los países en desarrollo. Es necesario recuperar las prácticas bioclimáticas de la tradición y confrontarlas con los modernos métodos artificiales de control del microclima interno. También es importante validar el desempeño de los edificios bioclimáticos para evaluar su capacidad para proporcionar habitabilidad y verificar la efectividad de los elementos arquitectónicos y las técnicas empleadas para crear el bienestar. Piensen ustedes que yo estoy hablando ante un público acostumbrado a vivir dentro de ambientes climatizados artificialmente. Yo les estoy llevando un proyecto que no tiene aire acondicionado y que se basa en las condiciones del clima y los materiales locales, etcétera, para su arquitectura. Las condiciones del microclima dentro del edificio se compararon con mediciones ambientales obtenidas en el exterior y con los resultados se modeló la planificación del diseño. Y esos datos que fueron recopilados en el campo se utilizaron para evaluar el desempeño del edificio a nivel de anteproyecto, para ver si si estaba conforme con los estándares que se usaban en aquella época, estándares de confort de las normas ISO. Este edificio de oficinas fue diseñado, como les dije, en el 2003 y construido en el 2004. En un complejo industrial, y el edificio tiene una superficie de 3.896 metros cuadrados. Holcim Costa Rica es una empresa productora de cemento, agregados, hormigones y elementos prefabricados para la construcción. El terreno elegido
fue una colina con una gran vista, pero expuesta a los vientos, sobre todo del noreste. El edificio está ubicado en el Valle Central de Costa Rica, aproximadamente en la latitud 10 norte y longitud 84 grados oeste y a la altura de 800 metros sobre el nivel del mar. Datos que yo le estoy transmitiendo a la audiencia en Italia. El clima ahí es cálido, subtropical, con una estación seca bien definida. La precipitación media anual es de 1939 milímetros distribuida entre mediados de mayo y mediados de noviembre. Eso para que vayan entendiendo para dónde estamos diseñando. La temperatura media de esa zona tiene para las mínimas 17 grados centígrados como promedio y 27 como promedio para las máximas. Durante las horas de trabajo las temperaturas extremas están más cerca. O sea, suben de 17 y bajan de 27 entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Es decir, que el diferencial térmico se reduce. La humedad media es de 78% y los fuertes vientos alisios andan alrededor de 20 kilómetros por hora y afectan esta región entre diciembre y marzo. Mientras que los vientos del sur-oeste son de menor velocidad, 10.000 kilómetros por hora, y afectan al edificio entre septiembre y diciembre. O sea, hay doble orientación de los vientos que llegan al lote. Durante la estación seca se producen ráfagas repentinas de fuertes vientos de 75 kilómetros por hora. Por eso las fachadas se diseñan para 120, 150 kilómetros por hora de resistencia. Si bien Costa Rica no se encuentra en el paso regular de los huracanes, estos sí afectan al país con abundantes precipitaciones que pueden provocar efectos nocivos. Además, el régimen climático diario representa variaciones, pequeñas pero sensibles, en la velocidad del viento, en la temperatura y en la humedad del aire. Eso todo lo experimentamos todos los días. Lo que resulta en importantes fluctuaciones entre los valores máximos y mínimos. Estas fluctuaciones inciden en el bienestar de las personas y tenemos que considerarlo nosotros cuando hacemos diseños bioclimáticos. La arquitectura del edificio Holcim pretende conseguir el confort ambiental interior utilizando la energía natural como recurso principal para evitar el uso del acondicionamiento artificial. Esos son recursos gratuitos. Están ahí, disponibles, no hay que pagarlos. Hay que aprovecharlos y adiestrarse para usarlos como corresponde. El resultado fue, después de hacer 6, 7, 8 esquemas de distribución de cómo sería el edificio conceptualmente en ese lote, se escogió uno que tenía 4 edificios alrededor de un patio. Bueno, vamos a comentar algo. Les dije al comienzo que la arquitectura surge del clima y de las vivencias de la gente. Esto que les acabo de describir está relacionado con eso. Cada clima implica vivencias específicas y espacios específicos. Y eso es importante que uno lo vaya aprendiendo. Los edificios de este proyecto, los 4 edificios, 1, 2, 3, 4, patio, son permeables
Ahí pasa el aire. Son permeables a los efectos externos del clima, por lo que cuentan con importantes elementos arquitectónicos para dar sombra y dirigir la brisa. El paisajismo incorporó 174 árboles y arbustos de diversos tamaños y diferentes especies, hospederos, frutales y nectarios, cerca del edificio, y 1.500 en sus alrededores. 1.500 árboles. Muchas de estas especies son endémicas y se plantan para atraer la fauna local. Así fue la decisión que tomamos. La vegetación también es importante para la aclimatación del edificio, como les había comentado, ya que contribuye a bloquear el exceso de luz solar y a reducir el polvo que anda flotando en el aire. El edificio de acceso es el más expuesto de los 4 y está parcialmente protegido por un muro que es un muro perforado, que lo vieron en unas fotos anteriores, que es lo que llamamos en ese momento el diapasón del viento. Me refiero a este muro. Ese enfrenta directamente las ráfagas y protege al edificio que está atrás y parcialmente a los otros. Ese diapasón del viento hasta suena. La gente camina antes de llegar por una serie de canalitos y fuentes para refrescar. Van a ver en alguna de las fotos unos chorritos de agua. Disponíamos de pocos sistemas de cómputo y programas, pero sí lo que podíamos hacer era estudiar las sombras de los edificios en diferentes horas y distintos momentos del año. Eso hoy día es algo habitual. Estamos hablando hace 20 años. Esto lo hacíamos hace 20 años. Ustedes no habían nacido. Durante la fase de diseño se realizó una simulación de comportamiento de los 2 edificios más grandes, norte y sur, que son los largos, que son los que tienen la mayor concentración de personas. Ese ejercicio de modelado aportó una información importante que nos permitió cambiar la arquitectura, sino que agregarle elementos para mejorar su desempeño. La distribución de los edificios se mantuvo, pero le agregamos algunas cosas que no habíamos considerado. La mejora más relevante fue la reducción de los efectos de la radiación solar sobre la cubierta y las consecuencias en la temperatura interior. Eso nos llevó a diseñar un techo de doble capa, ventilado entre las 2 capas, de tal modo que la radiación solar fuera mínima hacia el interior. Estos techos son dobles, tienen 30 centímetros de separación entre la lámina de arriba, curva de hierro galvanizado, el material más ordinario, que no tiene pedigrí, que toda la gente desperdicia y que no lo quiere ni ver. Bueno, ahí lo usamos para hacer estos edificios. Y entonces el aire pasa de un lado para otro y baja la temperatura. Para mejorar las prestaciones de la cubierta como elemento aislante, se diseñó un sistema de capas aisladas ventiladas. Las estructuras de tela, que van a ver más adelante, actúan como sombrilla en el techo y también en las fachadas. Y los muros de hormigón cerrados aíslan las fachadas más complicadas, que son las del este y del oeste, cuando el sol es horizontal y penetra hasta el fondo de los espacios. Estas decisiones de diseño redujeron considerablemente el aumento de la temperatura y de la radiación. Sin mayor sustento científico que eso que les estoy diciendo, sin grandes apoyos de programas de computación, nos lanzamos
a hacer los planos de construcción ya definitivos para el edificio. Y lo hicimos con la base del conocimiento empírico de la geografía, el clima y la experiencia local. Se terminaron los planos constructivos y se inició la construcción. Una vez terminado y ocupado el edificio, nos dimos cuenta que había que corregir un tema en la iluminación, porque los vidrios, buscando economías, habíamos puesto vidrio claro y lo cambiamos más bien por un vidrio entintado para evitar la resolana y el encandilamiento en los espacios internos. En algunas zonas muy densas, sobre todo en la parte en la primera planta, teníamos un techo que tuvimos que agregarle abanicos para mejorar la circulación del aire y la temperatura. Esas dos, digamos, fueron las correcciones que se hicieron. El comentario. Los edificios que van siguiendo esto que yo les estoy diciendo, esta manera de proyectar, van a tener una arquitectura con una expresión que por un lado es acorde a la latitud, pero por otro lado es muy distinta de lo que habitualmente se proyecta y se ve en muchos medios de comunicación. Eso que les estoy diciendo era mucho más sensible hace 20 años que lo que hay ahora. Si ustedes entran a Archdaily, ¿ustedes conocen Archdaily? Sí, ¿no es cierto? Ok. Les recomiendo un artículo que se llama Pautas para el diseño de la arquitectura tropical contemporánea. Y en ese artículo se plantea el por qué hay que aceptar las arquitecturas que se hacen en el medio tropical, porque al final de cuentas, si se hacen de manera coherente, van a tener una expresión arquitectónica que no es la habitual, no es la que siempre se publica, no es la que, más bien es una que produce puede producir mucha crítica, pero también es muy distinta de la habitual. Y a veces entonces por eso ni siquiera le dan opciones. El paisajismo del patio central se diseñó utilizando enormes rocas que habían quedado de la nivelación del terreno industrial. Son rocas grandes, ahí las pueden ver. En ese paisajismo participó activamente la arquitecta paisajista Jimena Ugarte, trayendo las rocas y pensando en qué es lo que se podía hacer en ese jardín. Los almendros, que conocen ustedes que son los almendros de playa, generan unas capas densas de hojas gruesas que los escogimos justamente porque tienen una sombra muy opaca y además evitan la evaporación o reducen la evaporación de la humedad que puede estar en el zacate. El microclima creado en este patio, con esas estrategias de paisajismo, se puede intervenir para humedecer y enfriar el aire durante las horas de trabajo, con el funcionamiento de unos nebulizadores, que son estos, que están repartidos dentro de todo ese jardín central y que funcionan cada 10 minutos, 10 segundos. Lo que hacen es, ustedes conocen los nebulizadores, echan como una neblina así, que refresca el ambiente. Y en este caso, lo que yo les decía al comienzo, el paisajismo no es una cuestión estética. ¿Por qué las piedras están recubiertas con hiedrita? Porque de esa manera se retiene la humedad, se retiene el agua. Una piedra pelada como esta, el agua le pega y se evapora porque está caliente.
y entonces tiene muy poco efecto. Una piedra como esta, que está forrada en hiedrita, le llega el agüita del nebulizador y la retiene. Les sirve para crecer y densificar las hojas de la hiedrita y además para mantener esa humedad ahí abajo. Y acuérdense que por ahí pasa el aire y el aire se mete adentro del edificio porque todo tiene huecos, o sea, el aire entra y lo atraviesa. Entonces es importante que ese aire que vamos a recibir adentro tenga una calidad que nos sirva para eso. El funcionamiento de los edificios bioclimáticos en general requiere la intervención activa de los usuarios para regular el clima interno y crear el confort. Mientras que en los edificios con climatización artificial, o sea, el aire acondicionado, existen sensores, dispositivos electrónicos que activan la maquinaria que controla el clima interior y consume enorme electricidad. En los edificios bioclimáticos pasivos se usa la energía humana, es gratuita, energía humana, manipulando, ¿no es cierto?, todos los dispositivos puestos a la disposición. Es decir, abriendo y cerrando persianas, abriendo ventanas o cerrando celosías y acomodando los deflectores del aire para que el aire penetre y poder orientarlos. Esta actitud debe desarrollarse y puede que sea necesaria a veces una capacitación, como fue necesario en un determinado momento y ha sido en algunos de los edificios que hemos diseñado, explicarle a la gente cómo uno puede intervenir la arquitectura de los edificios para mejorar su calidad. En algún momento a estos edificios los llamamos edificios pasivos para gente activa. O sea, son pasivos porque no requieren equipos, no requieren maquinaria, pero sí requieren la participación de los usuarios activamente para abrir y cerrar. Aquí hay una oficina y la fachada está después de esta oficina. Son oficinas de 2,5 metros por 3. Este señor, al tener la celosía cerrada, está impidiendo que el aire que le está llegando a él por la fachada pase hacia este espacio de acá, que es el colectivo. Entonces hay un compañerismo, hay una relación entre la gente para generar las condiciones de confort en el edificio. Evidentemente, lo vamos a ver, números, eso significa, una arquitectura de este tipo significa ahorros impresionantes. También es evidente la importancia del diseño y funcionamiento del paisaje, como les decía, para ajustar el clima a los edificios bioclimáticos y crear la calidad de vida que estamos buscando, que sea confortable. Un claro ejemplo de esto es el papel de diferentes tipos de plantas a la hora de crear sombra y reducir la carga de la radiación, la temperatura del aire y la evaporación. Además, los árboles plantados como cortavientos o en pequeños parches, lo vamos a ver más adelante, de bosques y de corredores biológicos pueden contribuir sustancialmente a resolver los problemas asociados a los vientos y extremas velocidades, observados todos los años en una etapa que ya les dije de diciembre y enero. Aquí vemos, según las normas de confort ISO, el edificio Holcim brinda habitabilidad y confort durante el horario laboral. Las condiciones ambientales dentro del edificio se calificaron de acuerdo a la norma ISO de confort como confortables, ligeramente calurosas durante la temporada seca y cómodas, pero ligeramente húmedas durante la temporada de lluvia.
De este modo, el diseño y los elementos bioclimáticos lograron crear soluciones arquitectónicas sostenibles en ambientes tropicales altamente estacionales, caracterizados por una alta iluminancia y una temperatura cálida durante todo el año y fuertes fluctuaciones anuales de precipitaciones, radiación y humedad. El doctor Marco Gutiérrez, biólogo, experto en microclimas para invernaderos, en la Estación Biológica Experimental Fabio Baudrit de la Universidad de Costa Rica, dirigió estos estudios y concluye, comillas, aún en climas tropicales con variaciones estacionales importantes, un confortable clima interno puede ser logrado en edificios con sistemas ecológicos y económicos de enfriamiento pasivo y humedecimiento en vez de sistemas mecánicos con uso intensivo de energía. Nuestra necesidad para confirmar que lo que habíamos diseñado estábamos bien o estábamos mal, y con la carencia de programas de cómputo para simular situaciones, se nos ocurrió buscar a una persona que conociera de climas artificiales naturales como son los invernaderos, donde crecen las plantas en condiciones especiales de humedad y de calor. Entonces, estos gráficos que tienen ustedes aquí, esta es la hora laboral, se hicieron durante un año con sensores en todo el edificio para ver la temperatura, la humedad y la velocidad del viento afuera y adentro del edificio. Y entonces se hicieron estos gráficos. De esa manera, él concluye diciendo que la solución está aceptable y bien y que es económica. La cuestión clave para estos edificios es la regularidad de las condiciones externas. Y es por eso que a más vegetación, más regularidad. La vegetación tiene un impacto positivo en la temperatura que se mantiene más constante, la luminancia se regulariza, las hojas ayudan con el polvo, como les dije, y los árboles protegen de las ráfagas de viento y conservan la humedad del aire. Esa vegetación circundante, donde plantamos más de 1.500 árboles, es necesaria para poder generarle el entorno adecuado a un edificio donde el aire penetra y lo atraviesa y el confort está determinado por esa calidad del aire. Vean ustedes que la arquitectura va surgiendo de las decisiones, de esas decisiones, de las decisiones del clima, se van haciendo elementos de sombra, se van haciendo estas orejas que orientan el viento que viene desde allá y lo meten en estas zonas que están aquí abajo, que más adelante las van a ver, que son celosías permanentemente abiertas. Las que yo le mostré de madera se manipulan. Estas de afuera están permanentemente abiertas. Si uno cierra las celosías de madera, el aire que viene por afuera entra poco, porque no tiene cómo seguir. Entonces se interrumpe el flujo. Hay toda una manera de saber cómo opera el edificio. Bueno, esto es lo que pasa. Ustedes lo han experimentado, ¿no es cierto? Nosotros habitualmente entramos en un edificio de oficinas y tenemos situaciones como esta. Gente con bufanda, gente con jacket, una con frío allá y otra entumecida. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos demasiado aire acondicionado, ¿cierto?
Pero eso es muy fácil decirlo. Lo que pasa es que el aire acondicionado tiene un costo, ¿cierto? La sensación de confort es relativa a cada persona. Y es una situación que se ha estudiado, ahora se ha estudiado más, en aquella época parcialmente, y por lo tanto existe información limitada. Hablo hace 20 años atrás. La información disponible es la que se aplica al diseño de los sistemas de aire acondicionado y que definen por norma un confort de 23 grados centígrados para la temperatura y una humedad de 50%. Así lo establecen las experiencias de aires acondicionados para climas templados de 4 estaciones. Y por eso vemos en el trópico gente con suéter en los edificios climatizados con esos parámetros. Nos da frío. Es decir, que se está enfriando en exceso. Esto es importante, pongan la atención, porque representa un desperdicio energético, pero nosotros lo medimos. Por ejemplo, bajar la temperatura 1 grado en el termostato, 1 grado centígrado en el termostato. Eso significa que las unidades de aire que están gobernadas por esos termostatos empiezan a consumir en ese instante 10.5% más de electricidad. O sea, eso es enorme. O sea, si nosotros tenemos un edificio que no tiene la arquitectura correcta, que el vidrio se calienta y tenemos que bajar 2, 3, 4, 5, 6, 7 grados, estamos aumentando hasta 70% más el consumo de electricidad de esas unidades. Eso tiene un costo gigantesco. En momentos en que está el planeta, como está la situación, eso se transforma en elementos trascendentales y sobre todo ahora cuando le piden a uno certificar un edificio sostenible. Esto era empírico. Esto eran cosas ahí preguntándole a los ingenieros, mira, pero ¿cómo es esto? Y yo, si yo hago tal cosa, y los ingenieros de aire acondicionado, muy buena nota, comprometidos con estas cosas también, nos ayudaban y nos daban información. En los países donde no se ponía atención a eso, hablo de 20 años atrás, donde no se ponía atención a eso, Estados Unidos consumía el 50% de la factura energética del país. Háblese para edificios, pero háblese transporte, puertos, industrias, etc. La mitad de toda la factura energética del país se iba para acondicionar edificios en el fondo que no consideraban el ahorro energético. Una vez un profesor norteamericano le comenté de eso. Y me dijo, mira, sí, nosotros diseñamos con un petróleo a $3 el barril. No nos importaba gastar la energía. Cuando nosotros presentamos esto, el petróleo ya estaba cercano a los $100 el barril. Y era cuando se empezó la gente a pensar sobre el tema de la energía y el ahorro energético. Pero todo lo que habían diseñado hacia atrás ya se había diseñado para una energía baratísima. Entonces, no era un tema de la arquitectura. En América Latina, por razones de pobreza, no se siguió, por dicha, en ese momento, lo que dictaban los países en desarrollo. Bueno, este mapa tropical que presenté en aquella época llamaba la atención básicamente por esto. En aquella época, el 45% de la población del mundo vivía en la zona tropical, en esto que tienen ustedes aquí, en eso que tienen ahora. Ahora, 20 años después,
Esto es 50%. O sea, que cuando yo les estoy hablando de hacer una arquitectura que surja del clima, además de otras cosas, pero hoy estamos hablando del clima. Estoy pensando en calentamiento global, en agotamiento de recursos. Estoy pensando en transferencia de información que nos ha llevado más bien en este momento a ser más racionales y a pensar al revés. No pensemos una arquitectura internacionalista que copia de otros lados. Busquemos una arquitectura que surge de aquí, que siempre va a ser mejor si la hacemos bien, siempre, y va a tener dignidad y va a ser reconocida. Ya que tenemos este mapa aquí, bueno, otra cosa. Les dije que este plano está desactualizado, pero no solamente por esto. Los huracanes se producen siempre alrededor de la zona tropical. Los huracanes, la semana pasada, llegaron aquí, a Carolina del Norte. O sea, se sabe y se ha medido que esas dos bandas horizontales del trópico se están ensanchando. O sea, el mundo va hacia una tropicalización del clima. Bueno, en la época en que empezó el alza del petróleo a crear problemas complicados en todas las economías del mundo, sobre todo las que usan clima artificial, ya sea aire acondicionado o ya sea calefacción, la gente se preocupó mucho y empezaron a salir un montón de cosas necesarias como aislar bien los edificios, cambiar las ventanas, evitar los puentes térmicos, etc. Pero la que a mí me interesa más que nada es esta. Es que laboratorios alemanes, preocupados por el gasto de energía que representaban los edificios mal diseñados, concluyeron que la gente de los trópicos tiene límites de confort diferentes al de la gente de los países templados. Ellos detectaron y determinaron científicamente que el límite de sensación de confort en el trópico es cuando la temperatura llega a 28 grados y la humedad supera el 80%. Nosotros lo hemos verificado en Costa Rica. Y en estas últimas semanas ha llegado cercano en algunas partes del Valle Central a esos dos parámetros, lo que hace que nos sintamos incómodos y con sopor y decimos el día está pesado. Pero nosotros podemos llegar hasta los 28 y podemos soportar el 80% de humedad. Los países de climas templados no tienen esa capacidad de soportar. Así como nosotros nos da frío cuando llega a 20. A ellos no, a ellos empiezan a poner un suéter cuando llega a 15. Y cuando nosotros tenemos noches de 17 nos tapamos llenos de cobijas. Entonces, ¿por qué usar los parámetros de diseño de los climas templados en los países del trópico donde tenemos otros estándares? Además, hay otra cosa importante que la medicina determinó, es que la tolerancia se recupera. O sea, una persona de un clima templado en los países del norte o del sur llega al trópico, en 3 meses se le acomoda el termostato y viceversa. O sea, esos son recursos propios del ser humano que nosotros tenemos que tenerlos dentro de nuestro acervo, dentro de nuestra colección, nuestra caja de herramientas, para poder discutir y plantear y convencer de lo que estamos diseñando. Y todo esto en el fondo tiene mucho que ver con los costos.
El edificio Holcim, en energía anual, a datos del 2004-2005, ahorró $64,000 al año. 2.800 metros cuadrados tiene el edificio. Perdón, 3.800 metros cuadrados. Ahorró esto al año. En equipo de climatización que no se lo puso al momento de la construcción, ahorramos $308,000 de esa época. El área construida, 3.896. El costo de construcción, esto, $658 el metro cuadrado. El mismo costo, tal vez un poquito más bajo, que la construcción estándar en el 2004 en Costa Rica. O sea, estos son datos, como dicen ahora, duros, que convencen a cualquier propietario, a cualquier cliente. Si uno parte por esto y le dice, pero ¿estás seguro que va a funcionar? Claro, si uno sabe cómo hacerlo, le va a funcionar. Tenemos que prepararnos para eso. Aquí vemos fachadas, lo que les comentaba. Estas son las fachadas internas del... Okay, esta es la fachada que da al patio. Estas son fotos viejas. Estas fotos son del 2008, 2005, por ahí. Esto es una conferencia. Yo les estoy leyendo la conferencia del 2008 que di en Italia, en Turín. Toda esta zona es ventilación. Ventila el cielo de aquí abajo y toda esta parte de aquí arriba. Aquí lo que hay es un sedazo mosquitero y las paletas de celosía que tienen diferentes diseños, una más larga que otra y otra más cortitas. Los árboles todavía están creciendo, las orejas para dirigir el viento que están levemente inclinadas y las telas allá arriba. Les digo, estos postes son los postes de alumbrado de Holcim. Holcim, en ese precio que les di, Holcim no regaló los postes, ni tampoco regaló el concreto, lo vendió. Hizo un negocio vendiendo los postes y vendiendo el concreto a la empresa constructora. ¿Okay? O sea, no hubo ahí un acomodo, no. Ellos vendieron sus productos y vendieron los prefabricados del piso, etc. Y a la constructora en los precios normales del mercado. Les decía que en una de las directrices que mostré al comienzo, las pautas que mostré al comienzo, les hablaba yo de las... Mejor, eso lo voy a explicar en otra foto. Aquí estamos viendo un pasillo que une varios edificios y el jardín está a mano izquierda y el edificio que está al sur es el que está acá. La implementación completa de un edificio bioclimático que es ventilado e iluminado naturalmente y que se usa sistemas manuales para calibrar el microclima, obviamente dependerá de la aceptación de los usuarios y de un nivel de confort menos consistente, evidentemente. O sea, a veces hay que llevar, ¿no es cierto?, un suéter, si a uno le da mucho frío y se le pone, se lo quita. En los edificios climatizados artificialmente o pasas muerto de frío todo el día o muerto de calor todo el día, entonces no llevas cualquier cosa, entonces tienes que adaptarte. Hay un acomodo. La cuestión se convierte siempre en algo socioeconómico, es lo que les mostré, que depende del nivel de confort y que la gente busca por su conveniencia, para que sea aceptable por la comunidad de usuarios y que sea adaptable también a las justificaciones ecológicas y de la sostenibilidad que son fundamentales. O sea, hay que sopesar los dos aspectos, el de los usuarios, el de los protagonistas, pero también el del planeta. Y ahí es donde tenemos que
estar bien informados para poder defender un proyecto que tiene estas características innovadoras. Una pequeña anécdota. El edificio se inauguró en mayo del 2004. En junio del 2004, la Holcim Foundation for Sustainable Construction en Suiza, en Zurich, hizo un lanzamiento mundial de la fundación. A mí me llegó una invitación para ir ahí. Los suizos de Holcim en Suiza habían oído hablar que se había hecho un edificio en Costa Rica. A mí me llegó una invitación no porque los suizos conocieran el edificio. Por una gente de Brasil me dijeron, hay que invitarte. Bueno, y era un grupo relativamente pequeño de gente, pero fue lanzado a nivel mundial. Holcim es una empresa que está presente en más de 100 países. Había 2 premios Nobel entre los que hablaban. Y yo le estaba mostrando, andaba con la computadora y le estaba mostrando a un amigo que había sido invitado ahí el proyecto de Holcim. Y de repente aparece otra persona ahí y se pone a ver las fotos y dice, ¿y dónde es ese edificio? Y yo le digo, es el edificio de Holcim en Costa Rica, que lo inauguramos el mes pasado. Y entonces me dice, ese es el que construyó, y me da el nombre del gerente general de Holcim. Y yo le digo, sí, sí. ¿Y por qué usted lo conoce? Le pregunto. Y me dice que yo soy fulano de tal. Bueno, era el CEO de Holcim, el jefe de Holcim de todo el mundo. Y entonces ve y dice, a ver, muéstramelo. Bueno, la cosa es que pasaron ni un mes y me llamaron de Holcim, mira, viene gente de Suiza que quiere ver el edificio. Vinieron, se lo mostramos. Después hicieron una reunión de alto nivel del comité aquí. Y finalmente terminaron haciendo un libro que se los voy a mostrar. Para poder, ¿por qué? Porque ellos dijeron, mira, estamos hablando de construcción sostenible y tenemos un edificio sostenible. ¡Qué coincidencia! Esto es una cosa que tenemos que explotar. Y dentro, por eso es que aparezco yo en Turín, Italia, hablando del edificio Holcim, porque ellos también están interesados en mostrarlo. Estos son los principios. Métanse ustedes a Holcim Foundation for Sustainable Construction y van a ver los 5 principios de la construcción sostenible. Y esos 5 principios están intuitivamente incorporados en el edificio. Y entonces van a ver después lo que pasó. Bueno, frente a esto que yo les estoy mostrando, el mundo estaba proponiendo esto. Esto es Sao Paulo, Brasil, ¿no es cierto? Eso es algo inconcebible, pero lamentablemente el mundo nos ha llevado para allá, el negocio, la economía, y eso es lo que nos tiene en una situación tan complicada. El impacto, vamos a hablar ahora de arquitectura sostenible. Arquitectura sostenible se llama esto. El impacto de la mochila ecológica, que tiene la construcción y la arquitectura en el planeta, es importante. Y la reciente preocupación de las empresas e instituciones por reducirla es cada vez mayor. Eso ya empezaba en aquella época. La sostenibilidad se alcanzará con esfuerzos, con inversión y con cambios en los conceptos de diseño y en las tolerancias del confort. Vean ustedes, así se diseñaban los edificios en el año 2004 y hasta todavía muchos. Se dividía en sistemas activos, sistemas pasivos y forma arquitectónica. La propuesta es justamente al revés.
una importancia a la forma arquitectónica enorme, gran inversión de intelecto, de pensamiento, de oficio, de dibujo, de conocimiento, aplicación de sistemas pasivos y reducir los sistemas artificiales. Entonces, esta conferencia allá en Italia se llamaba fachadas desmaterializadas. Y entonces, si analizamos las fachadas de los edificios con arquitectura sostenible, vemos que hay dos enfoques. Para arquitectura sostenible, dos enfoques. Y que no hay soluciones universales. Ya estábamos diciendo que la solución nuestra no era de aplicación universal y que la de ellos tampoco era de aplicación donde nosotros. Dos soluciones. Primera solución, fachadas con alta tecnología. Y segundo, fachadas que aprovechan los recursos naturales. O sea, las fachadas desmaterializadas. Este análisis comparativo se puede hacer también para el consumo energético, consumo de agua, enfriamiento, etc. Fachadas de alta tecnología o mal llamadas fachadas inteligentes. Proyecta, diseña y construye edificios cuyo confort se controla con sensores manejados con alta tecnología, supervisados por equipos técnicos y de mantenimiento. Estos sensores captan la información del clima exterior y automáticamente definen cuál es el clima interior, transmitiendo señales a equipos para bajar o subir la temperatura interna, para encender o apagar las luces y para controlar la entrada de aire fresco, para humedecer o secar el aire. En estos edificios inteligentes, ustedes pueden llamar, mire, yo estoy en el edificio tal y cual, en la Florida, en Miami, de la universidad, pónganle ustedes cualquiera, y tengo mucho calor, ¿me puede subir el aire? O por WhatsApp o por teléfono. Y se está llamando un call center que está en Chicago y que le dice, ¿en cuál edificio está usted? En el B de la Facultad de Arquitectura. ¿Cuál oficina y cuál piso? En el tercer piso, oficina 303. Ok. Y de manera remota se cambian los parámetros del termostato que está en esa oficina y se modifican las temperaturas. Eso es fachadas inteligentes, edificios inteligentes, que nosotros estamos muy lejos y ojalá no lleguemos nunca a eso porque generan una dependencia. Veamos esto. Fachada inteligente. Proyecto de la municipalidad, una de las primeras, uno de los primeros edificios súper inteligentes de Norman Foster, el edificio de la Municipalidad de Londres. El valor, el costo de ese edificio fue en aquella época $7.500 metro cuadrado aproximado. No les sorprenda. Hoy día edificios sostenibles que generan su propia energía pueden superar los $20.000 el metro cuadrado. $20.000 el metro cuadrado, o sea, más de 10 millones de colones el metro cuadrado, ¿no es cierto? Ok, sostenibles. Certificaciones Gold y Platino, todo lo que ustedes quieran, y edificios fantásticos. Pero ese es el costo. Esas fachadas inteligentes, entonces, tienen esos costos. Uno se pregunta, las fachadas sí, son muy inteligentes y los edificios también, pero ¿quién puede hacer eso? Solo muy poca gente. Ahora veamos las fachadas con recursos naturales. Este proyecto que les mostré,
Holcim Costa Rica del 2004 corresponde a ese tipo de edificios. El costo fue esto, como ya les dije. Entonces, al final vamos a volver sobre ese temillo. Ustedes vieron cómo el clima, las características del clima, junto con los materiales y las concepciones del espacio y las técnicas constructivas, generan edificios que tienen esta arquitectura tan especial, ¿cierto? Que es la que ustedes pueden ver ahí. Y entonces, vean ustedes la cantidad de elementos que tiene el edificio y que se incorporan a su arquitectura justamente para lograr ese microclima interno que sea agradable. Y cuando yo les hablaba al comienzo que la fachada y los techos no eran con precintas, sino que más bien se integraban unos con otros, ahí tienen un ejemplo clarísimo, que uno no sabe lo que es fachada y no sabe lo que es techo. ¿Eso es por qué? Porque le estamos sacando provecho a la fachada y al techo para hacer que sean arquitectónicamente elementos que aportan al carácter de la arquitectura. Esta es una casa donde también tenemos elementos de fachada que no son inteligentes para nada, sino que más bien siguen todo lo que les he venido comentando, que son edificios donde la gente puede calibrar adentro y afuera, la entrada y la salida. Es una casa que está en Valle del Sol. El edificio del British American Tobacco, BAT, ese edificio también tiene una fachada llena de significado. Todo tiene un significado. Esto da una sombra alta para todo el edificio. Esto da una sombra directa aquí cuando el sol está bajando. Tenemos plantas ahí usando materiales locales como el Pleisen, tubos que en aquella época se construían aquí en la fábrica de Tubo Tico, y hierro galvanizado, esmaltado verde, o sea, lo más barato que existe en el mercado. Este es el mismo proyecto. Estos edificios, ¿ves? Uno bien podría llamarlos edificios astutos, ¿no? Astutos, porque aprovechan lo que hay, ¿no es cierto? Y venga, tráigalo para acá y yo lo voy a utilizar. O edificios criollos, que son del lugar. Pues también, así como los otros son inteligentes, estos pueden ser vivillos, ¿no? O sea que utilizan lo que tienen a disposición y con eso hacen su arquitectura. Ya termino. Les había hablado que hay que refrescar el aire, hay que humedecerlo. A la entrada, este es el diapasón del viento, al edificio se entra por ahí, detrás de eso. Y estos son unos canalitos de agua que van desde estas fuentes a otras que están más allá. Todo eso en un ambiente seco, ahí en Alajuela, en San Rafael de Alajuela, va creando un ambiente. Volvamos a pensar en el edificio de Foster y en el edificio Holcim. Foster, 7.500. Apple, cuando superaron los $16.000 el metro cuadrado, yo dejé de seguir el proyecto. Superaron al final de cuentas probablemente los $20.000 el edificio de Apple en California. Okay. Para mí, y eso ojalá ustedes lo puedan tener claro, lo que es sostenible debe ser replicable.
Lo sostenible quiere decir que es un edificio que es algo bueno para el ambiente, es algo bueno para la naturaleza, es algo bueno para el planeta. Entonces tiene que repetirse. Y tiene que repetirse, mientras más se repita al infinito, menos daño le estamos creando al planeta. Si no es sostenible, serán excelentes edificios de arquitectura, hitos de la arquitectura, pero podrán ser calificados como sostenibles solo para algunas corporaciones y no para el común de la gente. Les conté que el edificio Holcim fue motivo de un libro. Este es el libro. Se publicó en inglés y en español. Y este libro fue distribuido de manera gratuita cada vez que yo iba a un lugar a dar una conferencia en general. No tenía por qué incluir Holcim. No. Lo incluía como otro edificio, nunca con la dedicación que les he dado a ustedes en esta conferencia, nunca. Bueno, en este caso de Turín sí, porque eran las fachadas desmaterializadas que se mezcló con otros, pero en general no. Aquí no se lee, pero ahí se menciona de que en México fue publicado en un libro especial. También hay otra gente que lo consideró entre los 13 edificios innovadores del mundo en el 2008, en el 2004, perdón. Y estas son partes internas del edificio donde Holcim dice que se cumple con los criterios de construcción sostenible el edificio. Y eso es lo importante. Esas son fotos con los arbolitos recién plantados. Y aquí se repitieron, no está muy clara la foto aquí, pero se repitieron las cifras que yo le di anteriormente. Y quiero terminar con este croquis que es el que estaba al comienzo, porque no daba motivo para explicarlo. Hay que saber dónde está ubicado uno, cómo es el sol, por dónde sale, a dónde se acuesta, cómo declina, cómo es en el invierno y cómo es en el verano. Hay que saber por dónde viene la brisa, cómo se cambia, cómo se modifica. Entonces, con estos elementos, vean ustedes. Puedo llegar hasta esta línea nada más. El sol en la tarde se pone aquí. Aquí se pone el sol. Estas son unas pantallas verdes de 6 metros de alto. Porque este es un sol acostado. Un sol acostado. Entonces penetra al edificio. Entonces había que parar el sol de manera brutal. O sea, usted llega hasta aquí. No puede llegar a la ventana, no puede llegar al vidrio. Entonces surgen esos elementos. Uno sabe que hay que poner eso, pero ¿qué va a hacer eso? Y entonces empieza a pensar, empieza a diseñar, empieza a analizar, dice, yo puedo hacer una pared, no tiene sentido, pero sí puedo hacer una pantalla verde con una estructura metálica liviana, barata, y me aprovecho de la vegetación de Costa Rica, que hace una maravilla, y que en un par de meses ya va a estar arriba. Y como el aire viene por aquí, ¿no es cierto? Y por acá, todos estos canalitos y estas fuentes que hay aquí van a refrescar el aire que se va a meter al patio, y ahí lo recogen las plantas que les mostré, los almendros, para evitar que la humedad siga y se caliente mucho. Así era el lote. El edificio se construyó aquí. Este árbol quedó. Este chiquitillo se fue. Todos estos quedaron. Todos esos. Vean, recuerden eso y vean esto. Esto es una foto de esa época. Los árboles ya, este árbol grande que está aquí, ahí está. El parqueo se puso acá donde no habían árboles, se conservaron esto, ahí quedan 3 arbolillos, y todo esto son
árboles nuevos plantados. Listo. Bueno. Les repito, gracias por los aplausos. Les repito que esto que les acabo de mostrar es el aperitivo de lo que vamos a hacer con Luis Alberto, no solo para el edificio Holcim, sino que para otros proyectos, partiendo por los proyectos más sencillos y llegando a los proyectos más complejos. La idea es que de lo que tenemos, hagamos buena arquitectura. Esa es la idea. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Permiso. Muchas gracias. Nadie tiene preguntas. Lo que les quiero hacer énfasis es que, porque no veo a una muchacha que andaba por aquí, que me criticó el otro día y tenía razón. Es que el tema del clima y la arquitectura, yo se lo puse al comienzo, que la arquitectura sigue al clima. Pero no es lo único, pero sí es importante. Acordémonos ya ustedes lo deben saber, de lo que dijo Louis Sullivan, de que la forma sigue a la función. Eso generó todo un planteamiento de la arquitectura moderna del siglo XX. Pero es que eso está bien, pero está superado. Para mí siempre el clima es el determinante. Y eso me llevó a viajar por el mundo para ver cómo es la arquitectura en el desierto, cómo es la arquitectura en el Ártico, cómo es la arquitectura en el trópico. Y todas responden como primer punto al clima. Y después se agregan en el trópico mucha madera, en el Ártico espacios pequeñitos porque hay que calentarlos. No pueden haber espacios grandes. Todos los espacios de los países nórdicos, Suecia, Finlandia, son pequeños. Claro, una cosa que tengo que decirles es que yo hablo mucho en contra del aire acondicionado. Es decir, no es que hable en contra del aire acondicionado. Hay que reconocerle al aire acondicionado que generó condiciones de habitabilidad en lugares del planeta donde era imposible vivir. Y eso el aire acondicionado sí lo superó. Contra lo que yo estoy y me produce malestar es hacer un cubo de vidrio en el trópico que se calienta y que después tengo que enfriarlo. Eso no tiene sentido. O sea, una vez hablando con un albañil me dijo, don Bruno, es que usted lo que está diciendo es que para no tener que enfriar no hay que calentar. Eso es sabiduría campesina. Para no tener que enfriar no hay que calentar. Es eso. No calentemos los edificios. Y esa cosa, usémosla como germen de creatividad arquitectónica. O sea, saquémosle provecho a eso. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No es difícil. No es difícil. Piensen. Listo. Eva. Ver cómo con este proyecto, con este caso de estudio, se genera una vinculación directa con todas sus teorías. Sí. Porque eso es lo que tratamos de que los muchachos desarrollen en el taller de diseño, que teoricen, que formulen y que finalmente lo pongan a prueba. El proyecto es fantástico, inclusive está en lo que usted mencionaba como errores, cosas que se dan cuenta
que no empezaron a funcionar, porque esa es la realidad nuestra como arquitectos. Lo que está en papel no es lo mismo que lo que está construido. Y creo que desde esa perspectiva es algo que es muy positivo, que los muchachos puedan aprender con casos reales, con el arquitecto al frente y no solamente con un libro o algo que leyeron tal vez en nada. Porque en realidad es la experiencia, ¿verdad? Hasta en esas situaciones que mencionamos que el error también nos enseña. Claro, es que tú tocaste un tema ahí que es importante, pero muy importante. Y que no sé si ustedes saben, pero yo llegué a Costa Rica hace 50 años en realidad, el 4 de julio del 73 llegué a Costa Rica y descubrí el trópico. Y yo no sabía qué hacer en el trópico, no sabía, porque yo había sido educado en una escuela del movimiento moderno. Cubos blancos, techos planos, etc. Y llegué al trópico y me pareció extraordinario, pero no sabía qué hacer como arquitecto. Y entonces empecé a teorizar, a pensar, a escribir. Y entonces me empecé a inventar un discurso. Empecé a inventar un discurso. Y de cabezón el discurso lo fui ampliando un poco más, le agregué cosas, le agregué lo otro, y de ahí. Hasta que se armó esto que tú dices. Pues, se armó un corpus, como dicen ahora, de pensamiento que está relacionado con los edificios. O sea, la coherencia es una cosa que es válida en los arquitectos. Vean ustedes los proyectos de los grandes arquitectos, que tienen no es necesario ni ver abajo cuál es el nombre del arquitecto. ¿Por qué? Porque han logrado la coherencia entre lo que piensan y lo que hacen. Y eso forma, porque uno va subiendo una escalera, y sube la escalera, y sube. Y entonces, eso te va dando una línea de pensamiento y una manera de darle forma a la arquitectura a través de ese pensamiento. Entonces, todo tiene una justificación, todo tiene una relación. Y eso que tú dices es muy cierto. Bueno, ya están cansados. Algo importante, yo creo que, bueno, también todos estos proyectos usted los realizó en épocas muy distintas.